Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué votar en el caso de que queráis tener separación de poderes y todo lo demás para cambiar el sistema. Las 5 opciones que hay son no votar, votar en blanco, votar nulo, votar algo como escaños en blanco o votar algún partido pequeño nuevo. Vamos a ver las diferencias que hay entre todas ellas y para entenderlo bien voy a explicar primero el tema de no votar. No votar es una opción perfectamente válida, pero como parche temporal. Es decir, no votando nunca el resto de nuestras vidas, nunca cambiaremos el sistema y se mantendrá el sistema actual. Pero es mucho mejor no votar a corto plazo que votar cualquier cosa, lógicamente. La idea de que no votando llegará un momento en que los políticos perderán la legitimidad y aceptarán cambiar el sistema está equivocada. Pensad que entre las personas que viven del sistema y sus familiares directos pueden ser más o menos el 5% de los votos. En España votamos unas 37 millones de personas, así que me parece una estimación razonable pensar que la gente que vive del sistema y sus familiares directos son aproximadamente unos 2 millones de personas. A eso hay que sumarle la gente que siempre va a votar, porque es completamente imposible conseguir que el otro 95% de la población no vote. No votar es una opción muy válida, como os digo, pero no podemos esperar que eso convenza al otro 95% de la población ni de lejos. Así que, si la participación bajase al 20%, 30%, creo que ya sería un gran éxito para los defensores de que no hay que votar nunca. Pero eso no cambiaría nada. Ya ha habido algunas elecciones en España que han tenido un porcentaje de voto de alrededor del 50% y no ha cambiado nada. Ni tampoco se ha visto la posibilidad en esas elecciones con un porcentaje de participación de alrededor del 50% que si votase algo menos de gente podría cambiar algo. Con un porcentaje de voto del 20%, 30%, que insisto en que me parece algo muy difícil de conseguir y un gran logro, los políticos estarían igual de legitimados que ahora, desde su punto de vista, y seguirían haciendo las mismas cosas. Incluso es posible que dijeran que la gente vota menos porque ellos lo está haciendo muy bien y por eso la gente está menos preocupada por la política. O dirían que como ha hecho buen tiempo la gente se ha ido a la playa en lugar de votar, o que como ha hecho mal tiempo se han quedado en su casa. El sistema se cambia cambiando las leyes. Y eso solo lo pueden hacer los políticos que estén en las administraciones públicas. Así que, para cambiar el sistema, tiene que haber políticos en las administraciones públicas que quieran cambiar las leyes actuales por otras que supongan ese cambio de sistema. No hay otra forma de hacerlo. Además, hay otro problema. Suponiendo que funcionase lo de no votar y llegase el momento de cambiar el sistema, ¿por cuál lo cambiamos? Es decir, no estamos eligiendo entre dos sistemas que sean los únicos posibles, sino entre cientos o miles de sistemas. Imaginad que hay elecciones mañana. Solo vota el 5% de la gente y por voluntad propia deciden cambiar el sistema, porque si llegase ese caso, podrían decidir seguir como hasta ahora. Pero vamos a suponer que deciden cambiar el sistema. ¿Con qué sistema empezamos a funcionar pasado mañana de los miles y miles de sistemas que hay? Empezamos a debatir pasado mañana sobre los miles y miles de sistemas que hay para ver cuál quiere la gente. La gente que no vota tiene formas de pensar muy diferentes, así que defiende alternativas completamente distintas y opuestas. Por eso esos debates serían años y años de hablar y hablar, supuestamente sin nadie en las administraciones públicas, y esta situación no tiene ningún sentido. Por eso os decía al principio que no votar es un parche temporal perfectamente válido, pero que nunca puede ser la solución. Dicho esto, vamos a ver primero las diferencias entre no votar, votar en blanco y votar nulo. No votar y votar nulo son muy parecidas. La diferencia está en que al votar nulo, en este caso, se entiende que se pone una frase reivindicativa que leerá la persona que abra el sobre. Más allá de la influencia que se pueda tener en la persona que abre el sobre y lea esa frase, que también es algo perfectamente válido, no votar y votar nulo son prácticamente lo mismo y no tienen ningún efecto en los resultados. Votar en blanco sí que tiene algún efecto en los resultados. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo sin usar la ley de D'Hondt para que se entienda fácil. Imaginad que en una provincia se necesita el 5% de los votos para tener representación. Si se tiene el 4,99%, no se consigue ningún diputado, concejal o lo que sea. En el primer caso, votan 1 millón de personas y no hay ningún voto en blanco. Así que tendrán representación los partidos que tengan al menos 50.000 votos, que es el 5% de 1 millón. En el segundo caso, votan ese mismo millón de personas a diferentes partidos y además hay 100.000 votos en blanco. En este segundo caso, tendrán representación los partidos que consiguen 55.000 votos, que es el 5% de 1.100.000. Así que esos 100.000 votos en blanco han supuesto que el mínimo para tener representación ha subido de 50.000 votos a 55.000 votos. Por eso, el efecto principal de votar en blanco
es que se dificulta la entrada de nuevos partidos, que son los que tienen más difícil llegar a ese mínimo de votos necesario para tener representación en cada caso. El voto en blanco también influye en el reparto de escaños algunas veces entre partidos grandes, pero esto ya es más difícil de predecir. Y de antemano es mucho más difícil o prácticamente imposible saber si el voto en blanco beneficiará a un partido u otro a la hora de repartir algún escaño. Así que, en la práctica, si queréis dificultar que entren partidos nuevos en las administraciones públicas, es mejor que votéis en blanco, y si queréis facilitar que entren partidos nuevos, es mejor no votar o votar nulo. La siguiente opción que vamos a comentar es la del partido escaños en blanco. Este partido nace porque las tres opciones anteriores, no votar, votar en blanco o votar nulo, pasan muy desapercibidas. Lo que quiere este partido es agrupar esas opciones de forma que se conviertan en escaños que luego quedarán vacíos. El efecto de esos escaños vacíos sería mayor porque dificultaría formar gobiernos, aprobar leyes, etc. Es decir, esta opción hace más visible el descontento de la gente. En sí mismo tampoco es un cambio de sistema, porque este partido ni tiene programa ni propone nada. Su función es hacer mucho más visible el descontento de la gente que no quiere votar, o quiere votar en blanco o nulo, esperando que eso favorezca la aparición de partidos nuevos, diferentes y mejores. La quinta opción es votar a partidos pequeños y nuevos que aún no tengan representación en las administraciones públicas. Recordad el ejemplo que os ponía antes, en el que votaba solo el 5% de la gente, se decidía cambiar de sistema, pero no se sabía qué hacer a partir de ese momento y se producía una situación completamente surrealista. Yo creo que ese debate para ver qué sistema queremos tener en el futuro tenemos que tenerlo ya. Y una parte fundamental de ese debate deben ser los programas de los nuevos partidos que ya se están creando, y cada vez se están creando más partidos nuevos. Tenemos que empezar a hablar ya de qué cosas queremos, como la separación de poderes, y cómo queremos diseñarlas, porque hay varias formas de hacerlas. No podemos perder tiempo creyendo que no votar es la solución, porque no lo es. Es un parche temporal, perfectamente válido, pero no es la solución. Así que, si veis algún partido nuevo que es mejor o menos malo que los que tenemos, creo que votarles sería la mejor opción, porque es lo que más va a acelerar los cambios. Pero tampoco hay que votar a cualquier partido solo porque sea pequeño y desconocido. Por eso, cada uno tenéis que ver cuál es la mejor opción de estas 5 para vuestro caso, conociendo cada una de ellas y los efectos que tienen. Y además de votar a estos partidos nuevos, está la opción de escribirles para darles ideas, como el sistema de capitalización para las pensiones, la liberalización del suelo, etc. Yo he escrito a muchos partidos para contarles la idea de la universidad por internet como solución para la España vaciada, que os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí, y ya me han respondido mucho diciendo que les parece buena idea y que van a estudiarla a ver si la proponen. Lo que no vale de nada es no hacer nada. Todo lo que hagamos sirve, y sirve de mucho más de lo que cree la mayoría de la gente. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.